Queridos amigos, este es otro episodio de Café con Espiritismo. Hoy hacemos una reflexión acerca del libre albedrío. El espíritu creado simple e ignorante, al entrar en el reino nominal, recibe de Dios la libertad de actuar por sí mismo mediante una organización psíquica que le permite el uso de la libertad de decidir con toda su autonomía, y con ello esa organización psíquica le permite el uso de la libertad racional y consciente, libertad todavía no absoluta, por sufrir limitaciones provenientes del medio en que vive y del plano divino, siendo tanto más amplia y completa cuanto más evolucionado vaya siendo el hombre. La libertad es, pues, la base fundamental del libre albedrío y puede ser usada por intermedio de los atributos esenciales del espíritu que son inteligencia, voluntad, razón y sentimiento. El libre albedrío propiamente no es una ley cósmica, sino una concesión divina, una facultad que da al hombre el derecho de opinión propia y de decisión libre, facultad de juzgar, comprender y decidir por sí mismo. Y como la creación es perfecta, justa y sabia, no se concebiría jamás la existencia de espíritus creados inertes, pasivos, ignorantes y esclavos, habitando mundos somnolientos y silenciosos. El libre albedrío es, pues, un estado de libertad para el espíritu creado, una posibilidad de afirmarse, de caminar con sus propios pies, de adquirir mérito para elevarse a regiones espirituales superiores, de combatir y abrir por sí mismo su camino. El libre albedrío, consecuencia de esa libertad, se ejerce bajo influencia de fuerzas antagónicas del bien y el mal, que aceleran o retardan la evolución. El hombre está colocado en posición dominante, de gran superioridad, por poseer libre albedrío, arma poderosa y versátil, con la cual actúa conscientemente en los ambientes en que se encuentra, generando causas y creando efectos que forman el movimiento de reciprocidad conocido como karma. El poder que da el libre albedrío al hombre no es para tener una conciencia de orgullo, de egolatría, sí de responsabilidad y prudencia. Es por ello que el Maestro Jesús enseñó el consejo más completo: no hagáis al prójimo aquello que no deseéis para sí mismos. Considérese que esa libertad es condicionada y regulada por leyes preexistentes. El espiritismo ha dilucidado bien claro este asunto. Por ejemplo, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 122 nos dice: en su origen, al no tener conciencia de sí mismos, ¿cómo pueden los espíritus ser libres de elegir entre el bien y el mal? ¿Existe en ellos un principio, una tendencia cualquiera que los incline más en un sentido que en otro? El libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. Si la elección se debiera a una causa independiente de su voluntad del espíritu, no existiría libertad. Pudiendo figurarse la siguiente imagen: caminamos por un pasillo y en él podemos andar más rápido o más lento, para adelante o para atrás, para un lado o para otro, como también quedarnos parados, pero siempre dentro del pasillo sin poder salir. Esa imposibilidad significa las fuerzas de las leyes inmutables de Dios siempre presente en todo. Para comprender el libre albedrío debemos esclarecer los siguientes aspectos: la casualidad, o acaso, el destino, la fatalidad y el fatalismo. La libertad de actuar trae responsabilidades y el ser encarnado con sus actos construye su propio destino en la tierra y en el cielo, con felicidad o desventura. El acaso, término del latín ad cado, significa caído, sin unión con causas anteriores, más conocida como casualidad. El acaso es un nombre dado a una ley desconocida. En ningún caso esto puede suceder, porque todo es consecuencia de una causa anterior.
para existir la casualidad, sería necesario que existiera algo fuera del dominio de las leyes universales de la creación divina. No puede concebirse un agente fuera de las leyes del cosmos, porque entraría en conflicto con esas leyes, dando lugar a la anarquía. Por el contrario, lo que prevalece es la armonía por cumplimiento de las leyes divinas. El destino, tomado como la cuestión por su aspecto más elevado, podemos decir que la creación en sentido general tiene un destino global, predeterminado, como también determinada finalidad. El destino global es sagrado, pero por el libre albedrío, el hombre puede alterar el destino inmediato. En el grado actual de su estado evolutivo, el hombre encarnado no tiene autoridad para decir cuál es ese destino global y esa finalidad, pero podemos suponer que esa finalidad es tornar a Dios. Los seres humanos escapan al automatismo del destino de las cosas, porque no son masas aparentes inertes, como un mineral, tampoco conjunto de cosas, de especies inmóviles, como los vegetales, ni conjuntos de seres de instinto como los animales, sino organismos individuales poseedores de capacidad ambulatoria, conciencia y voluntad, intermediarias entre la divinidad y las formas inferiores de la creación y auxiliares en la ejecución de las leyes universales que regulan la vida del cosmos. Fatalidad. Creer ciegamente que la fatalidad existe por sí misma es desconocer las leyes de la vida espiritual, negando el valor humano como elemento principal y decisivo de la evolución. Sería rebajar al hombre a la condición de esclavo, de circunstancias incontrolables y víctima de fuerzas sobrenaturales, no admitiendo la existencia de leyes permanentes y eternas, reguladoras del cosmos, haciendo a Dios una entidad subalterna que interviene en los detalles de la vida humana. Pero la verdad es que la fatalidad no es una ley, sino una consecuencia de actos anteriores, un aspecto solamente del cumplimiento de la ley de reciprocidad. Practicado el acto, éste genera un efecto, y cuando surge el efecto con su carácter irrevocable, se dice entonces que eso es fatalidad. Entonces el fatalismo, la predestinación y el determinismo no son leyes como tal, sino el resultado del cumplimiento de las leyes divinas. Queridos amigos, les agradecemos por escucharnos en Café con Espiritismo. Que el Maestro Jesús nos bendiga siempre. Hasta un nuevo episodio.